Estaba de pie en medio del gran salón de mi casa, escuchando el eco suave de mis tacones contra el suelo de piedra pulida. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el silencio. Miré el reloj en mi teléfono, 11:48 de la noche. Las mesas seguían decoradas como si los invitados fueran a llegar en cualquier momento. Pasteles artesanales, bandejas de comida cara y copas de cristal que nadie había tocado. Dos camareros empezaban a recoger en silencio, intercambiando miradas incómodas. La fiesta de cumpleaños que había planeado durante semanas nunca empezó. Mi casa, una moderna villa sobre los acantilados cerca de Valparaíso, estaba completamente vacía. Solo se escuchaba el murmullo lejano del océano. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre, María. Perdón, hija. Estamos cansados. Tu hermano Diego necesitaba ayuda para acomodar su nuevo departamento. Hablamos mañana. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No habían faltado a mi celebración por una emergencia. Habían faltado porque ayudar a Diego con unas cajas y un sofá viejo era más importante que estar aquí conmigo. Respiré despacio. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo esa sensación fría que aparece cuando entiendes algo que llevabas años negando. Me giré hacia el encargado del catering. Guarden todo. Pueden irse, dije con calma. Mi voz sonó tranquila, casi profesional, como cuando tomas una decisión en el trabajo y sabes que ya no hay vuelta atrás. Los camareros comenzaron a recoger las mesas. Las velas se apagaron una por una. Caminé sola por el pasillo largo que conectaba el salón con la terraza. Las luces suaves iluminaban cuadros modernos y enormes ventanales que daban al mar oscuro. Había comprado esta casa el año pasado. No porque la necesitara, sino porque quería impresionarlos. Había pensado en cada detalle. Una habitación tranquila para mi padre, que siempre decía que no podía dormir con ruido. Una cocina llena del té especial que mi madre tomaba cada mañana. Incluso un pequeño estudio para Diego, por si algún día decidía hacer algo serio con su vida. Había construido un lugar perfecto para ellos. Un lugar donde, tal vez, por fin me verían como alguien importante. Pero mientras caminaba por aquellos pasillos vacíos, entendí algo que nunca había querido aceptar. Esta casa no era un hogar. Era un escenario. Un escenario preparado para una familia que nunca quiso asistir a la función. El silencio en una casa tan grande pesa. No es tranquilo. Es denso. Se pega a las paredes, a los muebles, al aire. Salí a la terraza. Abajo, las olas golpeaban los acantilados con un sonido profundo y constante. Saqué el teléfono otra vez. Abrí Instagram. Y ahí estaba, publicado hace menos de una hora. Una foto de mis padres y de Diego, sentados en el suelo de su nuevo departamento pequeño. Había cajas abiertas por todas partes, una pizza a medio terminar y botellas de refresco sobre la mesa. Diego reía con la boca abierta. Mi padre tenía el brazo alrededor de sus hombros, sonriendo orgulloso. Una sonrisa que nunca vi cuando vendí mi primera aplicación. Ni cuando compré esta casa. El texto debajo de la foto decía: primera noche de Diego en su nuevo lugar. La familia siempre es la prioridad. La prioridad. Sentí como esas palabras se clavaban en mi mente. Miré otra vez la foto. Allí estaban ellos, rodeados de cajas, comida barata y risas sinceras. Aquí estaba yo, rodeada de cristal, mármol y silencio. Y en ese momento lo entendí con una claridad brutal. Mi éxito no les molestaba. Simplemente no sabían qué hacer con él. Era demasiado grande para su mundo. Pero Diego, con sus problemas, sus errores y su eterna dependencia. Eso sí era cómodo para ellos. Eso sí era familiar. Su dependencia hacía que mis padres se sintieran necesarios. Mi independencia, en cambio, los hacía sentirse inútiles. Observé mi reflejo en el enorme ventanal que daba al océano. La luz tenue de la casa iluminaba mi vestido elegante y mi postura rígida. Parecía una estatua en un museo vacío. Está bien, susurré al silencio. Ya no estaba triste. La tristeza implica perder algo valioso. Esto no era una pérdida. Era simplemente información. Un dato final que confirmaba algo que, en el fondo, siempre había sospechado. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de seguridad de la casa. Busqué los perfiles de usuario de mamá y papá. Apenas el día anterior les había dado acceso digital completo a la villa. Las llaves virtuales aparecieron en la pantalla. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de eliminar. Pero no lo presioné. Todavía no. Eliminar esas llaves sería demasiado simple. Demasiado silencioso.
Si querían priorizar a Diego, estaba bien. Pero iban a entender perfectamente cuánto costaba esa decisión. Apagué las luces del ala este de la casa. Las habitaciones quedaron en completa oscuridad, como si el lugar se hubiera convertido en un museo abandonado. Luego caminé hacia mi estudio. Encendí la laptop y me senté frente al escritorio. Era hora de revisar las cuentas. La pantalla azul iluminó la habitación oscura. No estaba revisando los balances de mi empresa. Estaba revisando la cuenta familiar en la nube, donde mi padre había sincronizado, sin darse cuenta, cada recibo y cada movimiento financiero de los últimos años. Siempre decía que era terrible con la tecnología. No era torpe. Era confiado. Pensaba que yo nunca revisaría esos archivos. Abrí una carpeta llamada Educación de Diego. Dentro había una factura en PDF, fechada hacía 3 semanas. Era el contrato de alquiler de un apartamento estudiantil de lujo. 12 meses de renta, incluyendo muebles de diseñador y un paquete completo de entretenimiento con televisión gigante y consola de videojuegos. Total, $45,000. Me quedé mirando el número. 45,000. Cerré los ojos. Un recuerdo apareció en mi mente. 7 años atrás. Yo tenía 22 años. Trabajaba en la versión beta de mi primera aplicación usando una laptop vieja que se calentaba tanto que a veces se apagaba sola. Mi rutina era brutal. A las 5 de la mañana trabajaba en una cafetería. Al mediodía hacía entrada de datos en una oficina. Y por la noche programaba hasta las 3 de la madrugada. Solo necesitaba $5,000 para pagar los servidores. Un préstamo. Ni siquiera un regalo. Un préstamo con intereses. Recordé exactamente lo que mi padre me dijo aquella noche, mientras cenábamos en una mesa pequeña. Lucía, ahora no tenemos liquidez. Tienes que aprender a luchar por tus cosas. Las ayudas fáciles te vuelven débil. Luchar. Abrí los ojos. Volví a mirar la factura del apartamento de Diego. Cocina de granito. Lavadora privada. Sala de videojuegos. Diego no necesitaba luchar. Diego necesitaba un resort. Seguí bajando en el historial de archivos. Encontré otra carpeta. Hace 2 años. El famoso préstamo del coche. Mi padre siempre cuenta esa historia en las reuniones familiares. Le encanta decir: yo ayudé a Lucía a comprar su primer coche decente. Siempre lo dice con orgullo, como si fuera un gran gesto. Pero los registros bancarios contaban otra historia. Sí, él firmó como aval. Pero 6 meses después su cuenta de inversiones se desplomó. Me llamó una noche, desesperado. No podía pagar su propia camioneta. Le transferí $12,000. Pagué mi coche completamente para quitar su nombre del contrato. Y después cubrí 3 meses de su hipoteca para que no perdiera la casa. Nunca me devolvió el dinero. Ni siquiera dijo gracias. Simplemente cambió la historia. En su versión, él era el héroe. En la versión de los números, yo era la persona que mantenía todo a flote en silencio. Me recosté lentamente en la silla de mi oficina. El cuero crujió suavemente mientras observaba la pantalla. Y por primera vez en años, empecé a entender exactamente qué clase de familia tenía realmente. El cuero frío de la silla tocaba mi espalda mientras seguía mirando la pantalla. Durante años pensé que solo tenía que demostrar algo. Creí que si trabajaba lo suficiente, si ganaba suficiente dinero, si me volvía lo bastante impresionante, algún día dejaría de ser la hija problemática y me convertiría en el orgullo de la familia. Pero los números frente a mí contaban otra historia. $45,000 para la comodidad de Diego. 0 para mi supervivencia cuando más lo necesité. En ese momento entendí cómo funcionaba realmente esta familia. Yo no era la hija. Era la fuente de energía. Diego no era el hijo. Era el proyecto favorito. A una fuente de energía no se le cuida. Solo se le extrae todo hasta que deja de producir. Toda su atención, todo su dinero y toda su paciencia siempre fueron para Diego, porque él representaba la vida que mis padres soñaban tener. Yo, en cambio, era la prueba incómoda de que ellos nunca lograron construir nada grande. Mi éxito no los hacía sentir orgullosos. Los hacía sentirse pequeños. Cada logro mío era un recordatorio silencioso de sus propios límites. Suspiré lentamente. Está bien, murmuré otra vez. Ahora todo tenía sentido. No les debía gratitud. No les debía lealtad. Y definitivamente no les debía acceso a mi casa. Cerré la carpeta de Diego y abrí otra pestaña en el navegador. Registros públicos. Si realmente tenían problemas de dinero, ¿de dónde había salido todo ese dinero para el departamento de Diego? Mi padre llevaba años diciendo que el negocio iba mal.
Escribí la dirección de la casa de mis padres. El buscador cargó durante unos segundos. Y entonces apareció el primer dato interesante. El primer dominó cayó. 2 días después decidí hacer mi propio movimiento. No con una discusión, sino con una demostración. Grabé un video de 1 minuto mostrando el ala de invitados de mi casa. Las ventanas enormes con vista al mar. El dormitorio amplio. El baño de ónix. La terraza privada. Subí el video a redes sociales. No escribí nada emocional. Solo una descripción simple, casi como si fuera una propiedad en venta. Ala de invitados. 280 metros cuadrados. Vista al océano. Lista para recibir visitas. El video explotó en pocas horas. La gente comentaba cosas como: la casa de mis sueños. Esto parece un hotel de lujo. Algún día quiero vivir así. Antiguos compañeros de universidad me escribieron mensajes llenos de sorpresa. Pero yo no estaba esperando a ellos. Estaba esperando una sola notificación. A las 4:12 de la tarde llegó. No le dio me gusta al video. No comentó. No dijo felicidades. Mi padre simplemente envió un mensaje. Esa parte de la casa está amueblada. Leí la siguiente línea. Tal vez necesite quedarme ahí unas semanas. El trabajo está complicado últimamente. Pásame el código del portón. Paso esta noche a verla. Me quedé mirando el teléfono. No sentí miedo. Sentí algo más frío. Una claridad absoluta. Pásame el código. Ni siquiera era una pregunta. Era una orden. En ese instante entendí algo que durante años había sido un misterio. ¿Por qué mi éxito los molestaba tanto? ¿Por qué el fracaso constante de Diego les parecía tan adorable? La respuesta era simple. Para ciertos padres, un hijo independiente no es una persona. Es un recurso. Cuando un recurso funciona bien, no se celebra. Se explota. Mi padre no estaba orgulloso de mí. Estaba interesado en mi utilidad. Cuando su mala gestión creaba problemas, yo era la solución automática. Diego era el hijo emocional. El reflejo de la vida que ellos soñaban. Yo era la póliza de seguro. La reserva de emergencia. El activo que podían usar cuando todo lo demás fallaba. Mi padre quería el código del portón porque en su mente seguía siendo dueño de una parte de lo que yo había construido. Creía que haber sido mi padre biológico le daba derechos sobre mi vida. Tal vez necesite quedarme unas semanas. La frase parecía casual. Pero esa casualidad era la estrategia. Quería hacer que su petición pareciera pequeña. Como si yo le estuviera haciendo un favor. Cuando en realidad esperaba que yo simplemente obedeciera, no respondí al mensaje de mi padre. No escribí no. No pregunté qué pasaba. Simplemente hice una captura de pantalla del mensaje. Después cerré la conversación y abrí mi lista de contactos. Deslicé el dedo hasta encontrar un nombre. Valeria. Valeria no era solo mi mejor amiga. Era una mujer peligrosa en el mundo correcto. Trabajaba como diseñadora de interiores para las familias más ricas de Santiago, lo que significaba que conocía cada secreto inmobiliario de la ciudad. Sabía quién estaba comprando casas, quién estaba vendiendo. Y, lo más importante, quien estaba vendiendo en silencio para evitar la bancarrota. La llamé. Contestó en el primer tono. Lucía, acabo de ver tu video de la casa. Esa terraza frente al mar es una locura. Dime que estás celebrando algo grande. No estoy celebrando, respondí con calma. Estoy investigando. Valeria guardó silencio un segundo. Eso suena interesante. ¿Qué necesitas? Haz una búsqueda de propiedad, dije. La casa de mis padres. Calle Robles 2187. Necesito saber si hay deudas, demandas o movimientos recientes. Hubo una pausa breve. El tono relajado desapareció. Ahora hablaba la profesional. ¿Por qué? Miré el mensaje de mi padre otra vez. Porque acaba de pedirme el código de la puerta de mi casa. Dice que su negocio está complicado y que tal vez necesite quedarse conmigo un tiempo. Valeria no respondió inmediatamente. Sabía exactamente lo que yo estaba pensando. Hombres como tu padre no se quedan un tiempo, dijo finalmente. Exacto. Ellos se instalan. Suspiró suavemente. Dame 10 minutos. Voy a revisar los registros de propiedad y el historial inmobiliario. Colgué. No caminé por la habitación. No me puse nerviosa. Simplemente abrí mi laptop otra vez. Los datos eran más confiables que las personas. Los datos no manipulaban. No mentían. No ignoraban tus logros mientras comían pizza en un apartamento pequeño.
Los datos simplemente existían. Abrí la base pública del registro civil. Busqué el nombre de mi padre. Nada reciente. Solo algunas multas antiguas. Luego revisé su empresa. Seguía activa. Pero noté algo curioso. Las últimas 3 cuotas anuales se habían pagado tarde. Pequeñas grietas. Pero nada que explicara por qué quería mudarse a mi casa. Entonces mi teléfono sonó. Valeria. Habían pasado 7 minutos. Contesté. Tengo información, dijo. Su voz era diferente ahora. Más baja. Más seria. Dímelo. Lucía, ¿estás sentada? Sí. Solo dame los números. Valeria respiró profundamente. La casa de tus padres está registrada correctamente. La compraron en los años 90 y con el tiempo subió mucho de valor. Hizo una pausa. Pero hace 18 meses apareció algo nuevo en los registros. ¿Qué cosa? Un segundo préstamo hipotecario. ¿De cuánto? Hubo silencio. $250,000. Mi mente empezó a conectar fechas. 18 meses atrás. Exactamente cuando Diego entró a la universidad. Exactamente cuando mi madre apareció con un coche nuevo en Navidad. Sacaron ese dinero de la casa, murmuré. Sí, respondió Valeria. Pero eso no es lo preocupante. Sentí un frío extraño en el pecho. Entonces dime qué es. Valeria tardó unos segundos en hablar. Hay un documento nuevo registrado hace 3 días. ¿Qué documento? Un aviso legal. ¿Qué tipo de aviso? Su voz bajó aún más. Un aviso de subasta judicial. La habitación pareció enfriarse de golpe. Traduce eso, dije lentamente. Y en ese momento supe que el desastre que mi padre estaba escondiendo era mucho más grande de lo que imaginaba, aunque en el fondo ya lo sabía. Significa que dejaron de pagar el préstamo hace meses, dijo Valeria con voz seria. El prestamista inició el proceso de embargo. La subasta está programada para el próximo martes. Me quedé mirando el enorme ventanal frente al mar. ¿El próximo martes? Repetí. Lucía, tu padre ya no es realmente dueño de esa casa. En unos días será desalojado. La frase cayó como un golpe seco. Entonces todo empezó a encajar. La excusa de estar cansados. La ausencia en mi fiesta. El mensaje extraño hablando de negocios complicados. No habían sido groseros. Habían estado desesperados. Se estaban ahogando. Y cuando miraron mi vida, mi casa y mi éxito. No vieron orgullo. Vieron un salvavidas. Envíame todos los documentos, dije. Ya te los mando. Lucía, ¿qué vas a hacer? Miré la pantalla de seguridad en mi escritorio. La cámara mostraba el largo camino que llevaba hasta la puerta principal de la propiedad. Vacío. Por ahora. Voy a proteger lo que es mío, respondí. El archivo comenzó a descargarse. Cuando llegó al 100%, abrí el documento. No era solo una notificación legal. Era prácticamente una autopsia financiera. Deslicé el documento lentamente. Hace 18 meses. El mismo mes en que Diego fue aceptado en aquella universidad privada que nunca había tenido sentido para él. El préstamo. $250,000. Con intereses abusivos. Mis padres no habían cometido un simple error. Habían apostado todo lo que tenían. La casa donde crecí. La única propiedad importante que poseían. Todo para financiar un estilo de vida para Diego que jamás podían pagar. Habían apostado toda su vida al hijo favorito. Y ese hijo no había producido absolutamente nada. Ahora el banco estaba cobrando la deuda. Miré otra fecha en el documento. El aviso de desalojo. Tenían que abandonar la casa esta misma noche antes de la medianoche. Sentí el golpe de la realidad. No habían faltado a mi celebración por cansancio. Habían estado metiendo sus cosas en cajas, corriendo contra el tiempo para esconder el hecho de que lo habían perdido todo. El mensaje de mi padre volvió a mi mente. Tal vez necesite quedarme unas semanas. No estaba pidiendo una visita. Estaba buscando mudarse. Y yo conocía perfectamente las leyes. Si les permitía entrar. Si dejaba que una sola maleta cruzara la puerta del ala de invitados. Si se quedaban algunos días. Podían reclamar derechos de ocupación. Sacarlos después podría tomar meses. Meses viviendo en mi casa. Meses drenando mi dinero. Meses peleando con abogados para recuperar mi propio espacio. No venían de visita. Venían a invadir. Para ellos mi casa no era un lugar para celebrar. Era un bote salvavidas para su propio desastre. Y estaban completamente seguros de que yo los dejaría entrar. Porque durante toda mi vida, yo siempre había pagado las cuentas.
Mi teléfono vibró. Una alerta del sistema de seguridad. Movimiento detectado en la entrada principal. La cámara cambió automáticamente. Abrí la transmisión en vivo. Ahí estaba. La camioneta de mi padre. Detenida frente al portón. La parte trasera del vehículo estaba hundida por el peso. A través de los cristales oscuros se distinguían cajas apiladas hasta el techo. No habían llegado con una botella de vino. Habían llegado con todo lo que les quedaba en el mundo. Miré el reloj. 6:42 de la tarde. Habían llegado temprano. Estaban desesperados. Y estaban completamente seguros de que yo, la hija que siempre había pagado todo, simplemente abriría el portón. Pero estaban equivocados. La hija que conocían ya no existía. Murió en el momento en que eligieron el sofá barato de Diego en lugar de mi futuro. La mujer sentada ahora en ese despacho era diferente. Era la directora de su propia vida. Tomé el iPad que estaba sobre la mesa. No sentía miedo. Sentía la calma precisa de un cirujano antes de una operación. Abrí el panel de control de la casa inteligente. Sistema, activar intercomunicador. Un sonido digital atravesó el silencio de la casa. Y en la pantalla apareció el rostro de mi padre esperando frente al portón. Toqué la pantalla de mi tablet para activar el intercomunicador del portón. Pero dejé mi micrófono apagado. Quería escucharlos primero. La voz de mi madre llegó débil a través de los altavoces. Carlos, ¿y si Lucía no está en casa? Mi padre respondió con impaciencia. Su coche está ahí. Claro que está en casa. Seguro está trabajando otra vez. Sigue tocando el timbre. ¿Nos abrirá? Siempre lo hace. Siempre lo hace. 3 palabras que resumían todo su plan. Activé el micrófono. Digan qué quieren. Mi voz salió clara por los altavoces del portón. En la pantalla vi cómo mi padre se sobresaltaba dentro del coche. Se inclinó por la ventana y puso su sonrisa falsa de siempre. Lucía, hija, nos asustaste. Pensamos pasar a saludarte. Estábamos cerca y trajimos una botella de vino. Levantó una botella barata. Lo miré en silencio. No estaban cerca, papá, respondí. Viven a más de 1 hora de aquí. Y no trajeron vino, trajeron cajas. Su sonrisa se quebró. ¿Cajas? No. Eso es para donar a la iglesia. Vamos, hace frío. Ábrenos el portón y hablamos dentro. Respiré lentamente. No. Hubo silencio. ¿Qué? Sé del préstamo de la casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sé de los $250,000 que pediste prestados para financiar la vida universitaria de Diego. Y también sé que esta noche pierden la casa. Mi madre empezó a llorar. Mi padre dejó de fingir. Su cara se puso roja de furia. No tienes derecho a meterte en eso. Gritó. Soy tu padre. Yo te crié. Firmé por tu primer coche. Me debes esto. No te debo nada. Mi voz era fría. Ese coche lo pagué yo hace años. Y también pagué tu hipoteca cuando tu negocio fracasó. Tengo todos los comprobantes. Golpeó el volante. Somos familia. No puedes dejarnos en la calle. Necesitamos quedarnos aquí unas semanas, añadió con rabia. Solo hasta que arreglemos todo. No hay nada que arreglar, respondí. Solo una subasta el martes. Mi padre salió del coche y caminó hasta la cámara del portón. Miró directamente al lente. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Si no abres este portón, te voy a demandar. Le diré a todo el mundo lo egoísta que eres. Puedes intentarlo. Hice una pausa. Pero antes revisa tu teléfono. Abrí la aplicación de la casa inteligente. El perfil de usuario de Carlos Mendoza estaba resaltado. Respiré profundamente. Y presioné revocar acceso. En la pantalla apareció una alerta roja. Acceso cancelado. Permanente. Luego abrí el chat familiar. El grupo donde estaban mis tíos, mis primos y Diego. Subí 2 archivos. El aviso legal de la subasta. Y la factura del departamento universitario de $45,000. Después escribí un solo mensaje. No vinieron a celebrar mi casa. Vinieron a usarla. Mi hogar no es su salvavidas. Arréglenlo ustedes. Presioné enviar. En la cámara vi cómo el teléfono de mi padre se iluminaba en su mano. Leyó el mensaje. Su rostro cambió. ¿Lo publicaste, para todos? Susurró. Lo miré a través de la cámara. Querías que todo se derrumbara, papá. Hice una pausa. Pues ahora se derrumbó. Corté el audio. Afuera él gritaba y sacudía el portón de hierro. Pero dentro de la casa, solo había silencio. Un silencio limpio.
Lo vi finalmente subir al coche. Las luces traseras rojas desaparecieron por el camino que bajaba hacia la carretera. No regresó. Los hombres como mi padre solo luchan mientras creen que pueden entrar. Cuando entienden que la puerta está cerrada de verdad, se van. 2 días después ocurrió la subasta. La casa donde crecí fue vendida a un desarrollador inmobiliario. Mucho más barata de lo que valía. Diego tampoco terminó el semestre en su lujoso apartamento. Sin el dinero de mis padres, perdió el contrato. Escuché que ahora vive en un pequeño estudio compartido con otros 3 chicos. Tal vez ahora aprenda lo que mi padre siempre decía que yo necesitaba. Esfuerzo. Aquella tarde salí al balcón del ala este de mi casa. El sol se estaba poniendo sobre el océano. El cielo estaba pintado de dorado y violeta. Por primera vez desde que construí aquella casa. El silencio no se sentía vacío. Se sentía seguro. Pasé años construyendo puentes hacia personas que solo querían quemarlos. Pensé que si el puente era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande, algún día caminarían hacia mí. Pero finalmente entendí algo. No necesitaba un puente. Necesitaba un foso. Saqué mi teléfono una última vez. Abrí la aplicación de la casa. Cambié el nombre de la propiedad. Ya no era la villa. Ahora se llamaba Santuario. Apagué el teléfono. Y escuché el sonido del océano golpeando las rocas. No era un sonido violento. Era el sonido de una fortaleza, defendiendo su paz.